Previamente, por favor, quisiera que rápidamente se presente cada uno de los participantes para tener un conocimiento así más o menos global de quiénes estamos. Nombres y apellidos, lugar de residencia y nivel de formación, educación secundaria, universitaria. Por favor, rapidito. Muy buenas noches, licenciados. Mi nombre es Fanny Rodas. Resido en la ciudad de La Paz. Y un gusto, ¿no?, estar acá también en las clases de usted, licenciado. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Huasco y resido en La Paz. Siguiente. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Natalie Rasco Vaca, soy comunicadora social y, bueno, un gusto participar de este espacio de formación. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Elba Mamani, soy del departamento de Potosí. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Wilmer Tayacaba Salazar y resido en La Paz. Buenas noches, licenciados. Saludarles. Es un gusto estar aquí en este curso. Yo soy de la ciudad de Yayagua, en el norte de Potosí, y soy estudiante universitario. Creo que no hay más. Bueno, empezamos entonces con nuestro taller. Esperemos que las otras personas se puedan presentar en el transcurso del desarrollo para poder reconocernos, ¿no? Y también tener una visión de quiénes estamos. Ya, nuestro primer taller es gramática, lo básico. Para tener una buena ortografía debes tener necesariamente una buena base gramatical. Y para redactar necesariamente debes tener una buena ortografía. Creo que la gramática es la base sobre la cual tú puedes construir tu lectura y tu escritura. Y lógicamente que lo vamos a hacer en función a estos objetivos. Vamos a salir del enfoque tradicional, digamos. Lo primero va a ser aprender a identificar categorías gramaticales. Ya vamos a ver cuáles son. Lo segundo, establecer relaciones entre estas categorías. Aquí entraríamos también a la parte sintáctica. Y lo fundamental, la gramática tiene que ser útil. En este caso, los que trabajamos con lectura y escritura, aprender a identificar y corregir errores. Ya, entonces fíjense que si nos damos cuenta en nuestra formación secundaria y universitaria, simplemente nos han dado, ya sea a nivel normativo o simplemente a nivel teórico, lo que es la gramática. Me acuerdo en secundaria, por ejemplo, que yo llegué a gramática estructural, pero nunca nos hicieron escribir un texto.
Entonces, tiene que tener como objetivo la aplicación. No es simplemente conocer la gramática, ¿no? Hay que aplicarla en cada momento que redactamos, que leemos. Aquí, por ejemplo, el primer objetivo hemos dicho que es identificar las categorías gramaticales. A ver, vamos a ver cómo van los conocimientos de ustedes. ¿Qué categoría gramatical es? Artículo, licenciado. Artículo más singular. Pan, Pan llegaría a ser sustantivo, más, más adverbio de cantidad, sabroso. adjetivo. Y, Ah, no. si está bien adjetivo. Y sería la conjunción. La Artículo femenino, singular. comida, Comida sería sustantivo, más, más adverbio, grata, grata sería adjetivo, se, hasta ahí, licenciado. ganan, Ganan sería verbo, ¿no? De ganar. con Con preposición, el el artículo, propio, sustantivo, no, no, adjetivo, ¿no? adjetivo, claro, estaría calificando. Sustantivo y el se es un pronombre. Ya. Es un pronombre, sí. Este es el primer objetivo. Tienen cualquier oración, tienen que saber las gramaticales. Lo que rara vez piden en la educación secundaria y en la universidad, los que han pasado lenguaje o gramática. ¿Cómo podemos, antes, ¿no? Las delaciones. Fíjense, pan es masculino, su artículo tiene que estar en masculino. Su adjetivo tiene que estar en masculino. Ganan está en plural, por lo tanto es un sujeto plural, compuesto. Pan, comida. Pues hay que ver, en este caso, las delaciones, ¿no? Y aquí se ve la cuestión de la concordancia. Si dijera, por ejemplo, el pan más sabrosa, un error de concordancia. En este momento es obvio, pero cuando redactamos, o los que trabajan como correctores de estilo, saben que es muy frecuente el cometer errores de concordancia. Y aquí vamos a un nivel aplicativo. ¿Cuál sería el error aquí de concordancia? Además que hay un error de tildación. Claramente la palabra zico no concuerda con su sustantivo, ¿no? Yahua es femenino y zico es masculino. Por lo tanto, aquí hay un error de concordancia. Puede ser que para el común de las gentes pase desapercibido, pero para uno que trabaja con el trabajo, no puede pasar desapercibido. Entonces, el nivel práctico del taller lo van a tener en los textos. Se les va a enviar los solucionarios respectivos y ustedes van a poder practicar. Y también pueden consultarme cualquier momento que quieran. Yo generalmente trabajo con el magisterio y también con algunos institutos. Y a veces los... Ya, guardar, hijito. ¿Por qué me sacas? Pongo todos tus autos aquí. Aquí pone tus autos. Sus micrófonos, por favor. Y los profesores me
se salen de su aula y me llaman, licenciado, por favor, aquí tengo una duda que me... Entonces, no hay ningún problema de que puedan consultar, ¿ya? La práctica, entonces, la parte del taller está en los textos. Ahí tienen suficientes ejercicios. Son textos validados por la experiencia educativa de, no me acuerdo ya si son 20 o 30 años trabajando con lenguaje. Son textos que se han ido actualizando cada año. El último texto que he actualizado es el de monografía, ¿no? Ya tengo la edición 21. Y así sucesivamente se van actualizando de acuerdo a los nuevos conocimientos, pongo otros ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, este es el signo, ¿no? El signo desde el punto de vista susuriano es significante y significado. El significante también lo podemos dividir en forma y sustancia. La forma del significante, o sea, la parte material, la forma se la estudia por la fonología. Y la sustancia por la fonética. La fonética está en el nivel del habla y la fonología está en el nivel de la lengua. En el nivel del significado, la forma es la morfosintaxis y la sustancia es la semántica. Estas son 4 disciplinas que conforman lo que es la lingüística, ¿no? Aquí faltaría la pragmática. Pero lo que me interesa resaltar es que para la RAE, una definición de gramática restrictiva, digamos, es simplemente la parte de morfosintaxis. ¿Ya? Pero también habla de una definición amplia, y en esta definición amplia entraría la semántica. Pero la parte de la semántica o del significado no supera la oración. Si supera la oración, ya estaríamos entrando en la lingüística textual. Y también recurre a la parte del significante, ¿no? Entonces, esto para tener una visión. Ya, rápidamente también decirles que la gramática ha tenido 3 momentos fundamentales. La gramática tradicional, que es básicamente el arte de hablar y escribir correctamente un idioma, que viene desde los griegos hasta la Edad Media, muy relacionada con la retórica, muy relacionada con la oralidad. Luego surge la gramática estructural, en base a Saussure. Ahí es donde el objetivo fundamental es describir la estructura de una lengua, ¿no? Ahí está núcleo, modificador directo, indirecto, etcétera, etcétera, que usted ya conoce. Y lo último, que va más a tono con las tendencias actuales, es la gramática generativa de Noam Chomsky. Para Noam Chomsky, la gramática no es más que un conjunto infinito de oraciones. La clave es encontrar cómo se generan ese conjunto infinito de oraciones. Entonces, para ello se proponen los modelos oracionales básicos, como generadores de ese conjunto infinito. Estas son las categorías gramaticales. La RAE no ha eliminado el artículo, pero en muchas gramáticas el artículo prácticamente ha sido sustituido por el determinante. ¿Ya? Estas son las 9 categorías gramaticales. Algunos gramaticólogos dicen que solamente son 8, puesto que la interjección se considera como una oración. Pero generalmente se consideran estas 9. Aquí tenemos una definición de cada uno de ellos. Lo tienen en el libro también, es un sistema mnemotécnico para que puedan ustedes memorizar. Si tienes clara la teoría, la vas a aplicar sin problemas en la práctica. Sustantivo, entonces, designa substancia, ¿no? Personas, animales y cosas. Bueno, esto también viene de los griegos, ¿no?
La realidad está compuesta básicamente por substancia, cualidad y acción. Entonces, sustantivo, substancia, interjección, estados de ánimo, verbo, acción, y las categorías que modifican, cualidad. Artículo modifica el sustantivo, adjetivo modifica un sustantivo, y el adverbio modifica a un verbo. Y categorías gramaticales que relacionan preposición y conjunción. Y la única categoría gramatical que sustituye es el pronombre. Esto tienen que memorizarse. Es la mejor forma de después llegar a la práctica. Y esto es un problema que tenemos aquí en todo el mundo, creo que en Bolivia también, ¿no? Todos quieren aprender inglés, francés, pero su gramática de su lengua materna es muy deficiente. Otra clasificación de las categorías gramaticales es en variables e invariables, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjense que ya le ponen determinantes. Dentro de los determinantes estaría el artículo, el adjetivo numeral, el adjetivo indefinido, el adjetivo demostrativo. Pero vuelvo a recalcar, la RAE mantiene la identidad del artículo. Si ustedes revisan la gramática última básica que ha sacado la RAE, está ahí el artículo, pero también lo define como determinante, ¿no? Pero mantiene su identidad. Aquí prácticamente el artículo se lo ha metido dentro de una bolsa. Lo que no ocurre con lo que dice la RAE. Y aquí tenemos otra, también se llaman partes de la oración, ¿no? Aquí nos faltaría, aquí también está como determinante, pero aquí fíjense que ya otra vez está artículo. Aquí le falta la tilde también, ¿no? Ya, entonces, conjunción y preposición relacionan palabras y oraciones. Es cuestión también de que se memoricen las preposiciones y conjunciones, ¿no? Generalmente la conjunción relaciona categorías gramaticales de distinto nivel y la preposición de un mismo nivel. Bolívar y Universitario sería el primer nivel, ¿no? La Paz, Sucre sería el segundo nivel. Entonces aquí hay una subordinación. Al revés, ¿no? La preposición relaciona palabras de distinto nivel gramatical. En cambio, la conjunción de un mismo nivel gramatical. Bolívar de La Paz y Universitario de Sucre. Ya, entonces, esto por favor, háganse una tablita y cada vez que identifiquen, utilícenla. De tanto utilizar, van a poder ustedes memorizar, identificar sin ningún problema. Lo mismo con la conjunción. Hay algunas que son bien conocidas, pero otras no tanto. Ya, lo que hemos dicho sustantivo es substancia, ¿no? Algo material, inmaterial, creo que no hay mayor problema ahí. Estamos viendo desde el punto de vista morfológico en este momento, la estructura de la palabra. Básicamente el común y propio, creo que no hay mayor problema. Concreto y abstracto que se puede percibir por los sentidos y abstracto que no se puede percibir por los sentidos. Los primitivos derivados, pan, panadero, panadería, simples, uña, corta uñas, compuesto. Los verbales vienen de un verbo. Traductor viene de traducir, por ejemplo. Es un sustantivo verbal. Vividor viene de vivir. Jugador de jugar, ¿no? Son sustantivos verbales. Y los colectivos, como jauría,
que aunque estén en singular pueden designar una pluralidad. Los gentilicios, aquí sí ya empezamos, ¿no? De no confundir hinchazón con gordura. Un boliviano triunfa en Europa. La palabra boliviano claramente es un sustantivo gentilicio. Pero si yo digo un jugador boliviano triunfa en Europa, boliviano ya se vuelve un adjetivo gentilicio. Ya, rápidamente las variaciones de género, ¿no? En castellano generalmente la terminación O es masculino y la terminación A es femenino, pero no siempre ocurre así. El idioma tiene sus particularidades como cualquier otro idioma. Por ejemplo, en el género común necesitas, no vas a decir joveno o jovena, ¿no? Necesitas el artículo. En el género epiceno, en cambio, tienes que colocar hembra y macho. De jirafa no va a ser jirafo. De cóndor no va a ser condoro o condora. Necesariamente tienes que agregar hembra y macho si quieres identificar el género. Te vas al zoológico, ves tipacos, es guía de turistas. Vamos a decir, esta es una alpaca y este es un alpaco. Tienes que decir, es una alpaca hembra y es una alpaca macho. Todos estos aspectos están bien desarrollados en el libro. Hay los del género ambiguo, el tilde, la tilde, por ejemplo, el sartén, la sartén. Y del género traslasticio, que es un poco más complicado, ¿no? Se determina también por el artículo, el género, pero cambia el significado. Una cosa es el capital y otra cosa es la capital. Una cosa es el papa y otra cosa es la papa. El cura, la cura. Luego tenemos la de número. Tienen también algunas negritas que pueden aplicar. Si termina en vocal no acentuada, basta aumentar una S. Si termina en consonante, agregar una ES. Y las IU hay que agregar la terminación es, ¿no? Rubí, rubíes. Bambú, bambúes. Colibrí, colibríes. Y aquí fíjense esta particularidad del castellano. Viernes no vamos a decir vierneses, toraxes. En este caso, el artículo determina el número. El viernes, los viernes. Esto sobre todo para personas que, por ejemplo, enseñan el castellano a otras personas de otra lengua. Son características que hay que tomarlas muy en cuenta. Y el sustantivo plural masculino puede comprender los dos géneros, ¿no? Reunión de padres de familia implica a madres y padres. Aunque tú veas por la ventanita, todas son mamás, pero bueno, en este sentido también se dice que algunos idiomas, en este caso el castellano, son machistas, ¿no? Porque en muchas reglas gramaticales siempre se prefiere el masculino. Ya, aquí tenemos el artículo, también creo que esto no es el mayor problema. El problema está en la identificación. No confundir hinchazón con gordura. Ese es un gran problema que tienen los estudiantes. El licenciado ha dicho que él es artículo y donde ven él le ponen artículo. El licenciado ha dicho que la es artículo, donde ven la le colocan artículo. Lo cual no es cierto, ¿no? Para que sea artículo tiene que modificar, determinar o indeterminar a un sustantivo.
¿no? Aquí ven la gran diferencia. El vino de Tarija y el vino de Tarija. Aquí ya estamos aplicando tildación. El es una palabra tónica, en función de pronombre debe llevar tilde. El es una palabra átona, en función de artículo no debe llevar tilde. Lo mismo con el la. Puede ser artículo como puede ser pronombre. Bueno, en este caso, la pronominalización nos permite reconocer el complemento directo. ¿Sí? Esto es lo más común y esta es la parte más complicada, más que complicada, digamos, la menos practicada, porque no se practica en los colegios. Simplemente definen lo que es un sustantivo, lo que es un artículo, lo que es un pronombre, unos ejemplos y se acabó. ¿No? Entonces, fíjense la diferencia de función. Licenciado, una pregunta. Adelante. El artículo la, en el ejemplo dice Jorge patea la pelota y en el siguiente Jorge la patea y mete gol. ¿Está correcto usar de esa forma la palabra la como Correcto. pronombre? Sí, porque este la es pronombre, está reemplazando a pelota. Jorge, en vez de repetir pelota, pues Jorge la patea. Si fueran pelotas, Jorge las patea. Si fuera el balón, Jorge lo patea. Si fueran balones, los patea. Este es un problema que hay que cuidar mucho cuando uno corrige textos porque hay que ver la concordancia. Los errores que se cometen aquí son de loísmo, laísmo, ¿no? Si tú dices Jorge patea la pelota y Jorge lo patea y mete gol, estás cometiendo un error de loísmo. Porque este lo no concuerda con lo que está sustituyendo, que es pelota. Lo mismo en estos casos. Jorge quiere los relojes, los quiere. Jorge ama a Dios, lo ama. Jorge ama a la Virgen María. Jorge la ama. Entonces repetimos el principio de no confundir hinchazón con gordura. Esto es con esa pregunta, por favor, resaltamos la importancia de la concordancia. Gracias, licenciado. En el texto van a encontrar muchos ejercicios para que desarrollen lo que yo denomino el ojo corrector. Sobre todo los que somos docentes, los que trabajamos con corrección de estilo, traducción, tenemos que estar siempre corrigiendo textos, ¿no? Entonces, a una primera mirada uno tiene que saber ya qué error ha cometido el estudiante y hacerle dar cuenta. Ya, me interrumpen más para las preguntas, por favor, ¿ya? De los indefinidos creo que no hay mayor problema, los indeterminados, ¿no? Con el neutro sí también hay problema. Compró un reloj, lo compró para su hijo porque era sus cumpleaños. Compró unos relojes. Este lo claramente es pronombre, no es artículo neutro. En este caso sí es artículo neutro y generalmente sustantiva a un adjetivo. Lo bueno, lo malo, lo chistoso, lo escandaloso. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, lo difícil, lo complicado, ¿no? Estos son artículos neutros. Casi me muero del susto cuando he visto que lo que ¿Ah? No, te cuento que estaba muy preocupada. Para Con ir micrófono, por favor, compañero. Pero eso es
Disculpe, licenciada, no se escucha. Sí, ya voy, he ido a traer un poquito de agüita. Ya, creo que está claro entonces esto, ¿no? Amo a mi novio, lo amo. Eso no puede ser un artículo neutro. Y aquí tenemos, por ejemplo, este la de aquí. De las de Pete. Este la, ¿a qué está sustituyendo? ¿O es artículo? A vida. El primer la. La vida es una buena profesora. Si no aprendes la lección, te las repite. La artículo femenino. Sí. No. Es pronombre. Pronombre. ¿A qué estás reemplazando? A lección Correcto. o vida. Vida o lección. Uno. Lección, pues lección. Es. Si no aprendes la lección, la vida te la repite. Ah, ¿No? perdón. Hasta que no, de los errores se aprende, más bien que estás participando y nos haces dar cuenta a todos que tenemos estas limitaciones, todos tenemos estas limitaciones. Yo realmente me admiro porque a veces invitan a dar clases de redacción a maestría y doctorado y realmente ahí sí se nota los problemas, ¿no? Entonces, gracias más bien por tu participación. Lo mismo entonces, aprendas la lección. Te repite hasta que aprendas la lección, que la aprendas. Así de este tipo van a tener muchos ejercicios en el texto. Aquí, por ejemplo, él. ¿A qué estás reemplazando? Pronombre personal. No, Las hojas. no. Él es masculino, hojas es femenino. Al árbol. Árbol. Correcto. ¿No? Ya, la práctica la van a tener en los textos, pero aquí ya tienen un ejemplito de cómo se tienen que trabajar. Y las formas contractas que sirven para resolver crucigramas. Formas contractas del artículo son al y del. Y finalmente el artículo sirve para sustantivar. Bueno es un adjetivo, le colocas un artículo delante, se vuelve un adjetivo sustantivado. Y también determina el género, como hemos visto, ¿no? Y también el número. Son particularidades que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo si vas a enseñar castellano a personas que tienen como segunda lengua, o quieren tener el castellano como segunda lengua. Aquí, por ejemplo, tenemos los buenos, ¿no? Está sustantivando el adjetivo buenos, los malos. No está reemplazando. Si estuviera reemplazando sería pronombre. Aquí es donde generalmente la mayoría falla, ¿no? Del forma contracta. Estaba el al también, pero ya pasaré. Del y al es contracta, creo que no hay problema. Ya, el adjetivo, como hemos dicho, es cualidad. Substancia, sustantivo. Acción, verbo. Adjetivo. Dicen, Sí. dicen, antes que pase al otro lado, ¿por qué no sería un artículo neutro? Ya vamos a ir hacia atrás. ¿Dónde está? En este ejemplo. Ya, el artículo lo. Ya, el artículo lo, si modifica, es un artículo. Si reemplaza, es un pronombre. Si yo digo, por ejemplo, amo a mi novio, lo amo. Ese lo está reemplazando a novio. Amo a mi novia, la amo. Ese la está reemplazando a novia. Pero si yo digo lo bueno, lo está modificando a bueno. Es un artículo neutro. La buena para nada. La es artículo, está sustantivando el adjetivo buena.
No sé si me está claro. Por eso este es el gran problema que hay. Se confunde hinchazón con gordura, ¿no? La palabra puede tener diferente función gramatical de acuerdo al contexto. Por eso es fundamental que se sepan de memoria las definiciones. Bueno, los clásicos, connotativos, calificativos, creo que los numerales ya se han vuelto determinantes en algunas gramáticas. También para la RAE es determinante los numerales, ¿no? Los ordinales igual, los partitivos igual, los múltiplos. Los no connotativos, los posesivos igual se han vuelto determinantes. Pero en muchos textos de redacción se sigue manteniendo la terminología tradicional, así que se sigue teniendo como adjetivos, ¿no? Mi casa, ¿no? Ahora aquí, claro, aquí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, no confundir hinchazón con gordura. Mi casa está estableciendo una relación de posición, determinando. Piensa en mí, mi está sustituyendo y es pronombre. Tu casa, tú eres mi esperanza. Los demostrativos tienen que modificar para que sean adjetivos. Si sustituyen, son pronombres. Me preguntan nomás, por favor, si hay un aspecto no aclarado, no se queden con la duda, ¿ya? Por ejemplo, aquí la palabra este es un pronombre, porque está reemplazando a tema. Además, la concordancia, ¿no? Si yo le pongo en plural al elegir unos temas, ¿cómo cambia esto? Este pronombre, ¿cómo cambia? Estos. Estos, correcto. Al elegir una idea, ¿cómo cambia aquí? Al elegir una idea es importante que al elegir una idea es importante que esta. Correcto, esta. Eso es la utilidad de la gramática en la aplicación de cuando uno redacta. Aquí se cometen muchos errores, ¿no? Aquí está tal vez un poco obvio, pero cuando uno hace corrección de estilo, o necesitas leer trabajos de tus estudiantes y realmente quieres enseñar a leer y escribir, pues tienes que tener este ojo corrector, ¿no? Ya, creo que en estos tiempos de pandemia, los medios tecnológicos están creando muchos problemas, ¿no? A mí mismo me he tenido un problema de dolor de cuello, cansancio visual. Entonces, para ustedes va a ser, y para sus estudiantes también, combinar ambos medios. Y teniendo el texto en papel, van a poder ustedes aprender muchísimo mejor. Entonces, aquí tenemos tus palabras, tu silencio. Los indefinidos, creo que tampoco hay mucho problema aquí. Y lo que hemos dicho, ¿no? El adjetivo gentilicio. Ya, entonces, cuando adverbio, ya no puedo leer esto, ¿qué pasó? Ya, pasaremos nomás a esto. Concordancias. Estoy viendo aspectos muy generales de la concordancia. Y hay cosas mucho más complicadas, pero... Entonces, concordancia entre sustantivo y adjetivo, por ejemplo. Si gato es masculino, su adjetivo tiene que estar en masculino. Su adjetivo demostrativo también tiene que estar en masculino. ¿Sí? Esto es bien obvio.
¿Se dice yema blanco o yema blanca? ¿Qué dicen? Yema blanca. ¿Qué dicen? Más, Y yema blanca. más participación. Yema blanco. Yema blanca. ¿Cuándo han visto una yema blanca? Clara de huevo. La yema es amarillo. Amarilla. Ay, qué tonto. Ya, esa es la concordancia, ¿no? Ahora, generalmente el adjetivo puede estar muy cerquita del sustantivo, entonces es más fácil identificarlo. Pero si está lejos, ahí es el problema. Poderoso, por ejemplo, es un adjetivo. ¿A qué sustantivo está modificando? Pensamientos. Correcto. Si yo escribiera, si te dieras cuenta de cuán poderosas son tus pensamientos, ahí es error de concordancia. Ya, estas son las reglas de la concordancia, ¿ya? La primera regla creo que no hay mayor problema. La segunda, tampoco hay mucho problema, ¿no? Son 3 sustantivos del mismo género en el mismo número y por lo tanto su adjetivo tiene que estar en masculino y en plural. Estas sí tienen que dominar, la tercera regla. Cuando 2 o más sustantivos son de diferente género, se utiliza el género masculino. Novio y novia. Novia está femenino, novio masculino. Están indecisos. Por eso hay esta cuestión del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dicen que la mujer queda en un segundo plano, sobre todo los movimientos feministas. Pero las reglas, cada lengua pues tiene sus características propias. Entonces, el castellano tiene esta característica y a veces se llega a esos absurdos, ¿no? Estimados colegas, estimados colegos. Entonces ahí sí digo, ¿no? Y este también, ¿no? Cuando precede a 2 o más sustantivos, solo concuerda con el primero. Grandioso, presente y futuro. Grandioso está modificando a presente y futuro. Los que ya han visto el texto se han debido dar cuenta ya que todo está con harto ejemplo y harta práctica. ¿Qué errores de concordancia hay aquí, por ejemplo? Decorado y satisfactorio. Decorado. La habitación de mi padre fue decorada con mucha habilidad. Ya, correcto, ¿no? Decorada. Habitación decorada. En el segundo, ¿cuál es el error? Satisfactorio. Satisfactorio. ¿Por qué satisfactoria? Lamentamos que la distribución de sus revistas no haya sido satisfactoria. Por revistas, creo. Revistas es plural. Sí, no haya sido La satisfactoria. distribución. Que la Plural, sí. Correcto. Lamentamos que la distribución no haya sido satisfactoria. Distribución satisfactoria. ¿Se dan cuenta? Aquí es un poquito que pasa el error de concordancia desapercibido, ¿no? Ahora, si tú trabajas como corrector de estilo en una imprenta, una editorial,
y tú haces la corrección, le pones satisfactoria, viene el jefe, te dice, ¿por qué ha puesto satisfactoria si tiene que ser satisfactorio? Ustedes tienen que dar una explicación gramatical ortográfica, o gramatical en este caso, ¿no? Decir satisfactorio es un adjetivo que está modificando la distribución, no hay concordancia porque distribución es femenino, y por lo tanto el adjetivo tiene que ir también en femenino, ¿no? Entonces, esa es una explicación gramatical, no decir, pero así siempre es, así me han enseñado, pero así se escucha mejor. Entonces, ya sea a nivel de docente o en lo que trabajen con lenguaje, tienen que tener este nivel, ¿no? Estos son los grados del adjetivo. Creo que no hay mucho problema. Tu cuello como de pariguá, ¿no? Grado positivo. Bueno, la comparación se hace entre dos elementos, ¿no? En este caso, tu beso como la miel. ¿Cuál es el elemento común que permite la comparación? Beso. Si tú dices tu beso como la miel, ¿cuál es el elemento común que permite que compares beso con miel? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Lo dulce. Tu beso es tan dulce o menos dulce o igual de dulce que la miel. Tu cabello como la noche. ¿Cuál es el elemento común que permite hacer la comparación? La oscuridad. La oscuridad, ¿no? Tu cabello como la noche cubre mi rostro. Esas son figuras. La comparación es una figura literaria, ¿no? Pero no por ello no utilizada también en el mundo científico. Tu cuello como de pariguana. ¿Cuál es el elemento común? Largo. El largo, correcto. Tu aliento como de alcantarilla. El olor putrefacto que tienen las alcantarillas. Exacto. Eso lo pueden volver los grados, ¿no? Grado positivo, de igualdad, de superioridad, creo que no hay mayor problema. Estos son los apócopes, que tampoco creo que va a haber mucho problema. Y también van a tener la escritura de números, ¿no? Del 1 al 30 siempre es una sola palabra. Siempre una sola palabra. Y los diptongos hay que mantenerlos en el 20 y en el 30. Las personas que les gusta hacer cheques o tienen que colocar en literal calificaciones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El 2, si tiene la S, mantiene en la centena la S y la C. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 6. 5 ya no tiene S, 7, 8, 9 tampoco, entonces se agrega nomás el 100. Pero esta S de estos primeros 10 números, en este caso 2, 3, 6, si tiene S, tienen que mantenerlos. Y aquí tenemos ejemplos de adjetivos, ¿no? Ya, el pronombre. Tenemos los más conocidos, los pronombres personales. Aquí tenemos las variantes, yo, me, mi, te, ti. Ahora, igual aquí hay que ya, por eso decía que la gramática es la base para la ortografía, ¿no? Todo esto que estamos aprendiendo lo van a aplicar en grafemática, en puntuación y en tildación, ¿no? Aquí tildación, por ejemplo, ya está presente. Se pronombre no lleva palabra átoma. Se del verbo ser o del verbo saber, palabra tónica lleva tilde. Y estos son los pronombres enclíticos. Cuando se unen a un verbo. Quiérete, quiérela, quiérelos. Esto es lo que me falta a mí. La mejor, mi autoestima es el te. Y aquí ya tenemos también el juego con esta palabra te, ¿no? Aquí te está como palabra tónica, tiene que tener tilde. Y aquí te
no lleva tilde porque, bueno, forma la palabra quiérete, entonces palabra es brújula. Pero en realidad es pues simplemente un recurso, ¿no? Para un mensaje de que debemos amarnos a nosotros mismos. Amarte hasta la muerte. No perderte nunca de mi vista, algo así, ¿no? Amarla, sentirte, sentirlo, sentir la noche, sentirla. Esos son los pronombres enclíticos. Hay que tener mucho cuidado con estos. No confundir hinchazón con gordura. Se nota la diferencia, ¿no? Mi está reemplazando, mi está modificando. Tú modifica, tú reemplaza. Entonces, no confundir hinchazón con gordura. Aquí está el problemita. Porque tú puedes saber muy bien las reglas de la tilde diacrítica, pero si no sabes distinguir una palabra tónica en función de pronombre de otra palabra átona en función de adjetivo, ahí es el problema. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Si tú cambias, ese tú es pronombre, tu mente, tú es adjetivo. O, como muchos también dicen, es un determinante. Creo que aquí no hay mucho problema, pero por favor, si tienen preguntas, háganlas ya. Entonces, aquí a veces nuestra relación es pronombres nomás. No pasamos nuestra relación más que de pronombres. Y a la pronominalización sirve para reemplazar, para reconocer el complemento directo, como hemos dicho, ¿no? Luis compró un carro, la acción de comprar llega sobre un carro, y para reconocer que carro es complemento directo, lo pronominalizamos. Carro es singular masculino, le corresponde lo. Luis lo compró. Si fuera los, cambia. Si fuera unos carros, cambia a los. Luis compró una moto. ¿Aquí cómo va a cambiar? Luis la compró. Luis compró unas motos. Luis las compró. Así se reconoce el complemento directo. Y el complemento indirecto sustituyendo por le y les. Y aquí tenemos, por ejemplo, este la. ¿A qué está reemplazando? Mujer. A la mujer, ¿no? Mujer, sí. ¿O qué estaban pensando ustedes? Ya. Entonces, ella también pronombre, entonces es cuestión de que practiquen el texto, ¿ya? Está validado, ya he aplicado en varios talleres. Si se van a quedar simplemente en el nivel del bla, 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 bla que estamos en este momento, realmente su inversión no va a redituar nada. Tienen que practicar, media hora diaria, échenle a la práctica. Y van a ver cómo van a solucionar sus problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, un error de concordancia. ¿Cuál es? Lo, como la disfrutas. Correcto, ¿no? ¿Cómo disfrutas la yaco? ¿Cómo la disfrutas? Así este tipo de errores. Si yo les mostrara las tesis, trabajos, realmente
Aquí se cometen muchísimos errores, ¿no? Cuando hago corrección de estilo. Y el le reemplaza al complemento indirecto. Luis compró una casa para su hija, la compró, complemento directo, pero para su hija lo podemos reemplazar con le. Bueno, el ejemplo sigue de complemento directo, ¿no? Este es de complemento indirecto. Luis le compró una casa. Está reemplazando para su hijo. El le y les entonces es para reconocer cuando la acción del verbo recae indirectamente. Hay que utilizar el le y el les. Si cae directamente, el lo, los, la, las. Mi primo y mi papá compraron unas casas para sus hijos. Mi primo y mi papá les compraron unas casas. Ese les está reemplazando para sus hijos. Aquí creo que no hay concordancia en este ejemplo, pero aquí sí no hay problema. ¿Se entiende, no? Ese es un recurso para reconocer. Si es directo, se puede pronominalizar por lo, los, la, las. Si es indirecto, por le y les. Este los, ¿a qué está reemplazando? Sueños. Sueños, correcto. Este lo, ¿a qué está reemplazando? Perfume. Perfume, correcto. Ya, aquí lo, ¿qué categoría gramatical es lo aquí? Ese B es un acento incorrecto, ¿no? Tilde incorrecta en B. Ya vamos a ver tildación. Lo, ¿qué categoría gramatical es? ¿Pronombre o artículo? Artículo. Artículo neutro. Aquí en los memes es donde más se transmiten los errores. Bueno, por chat, mensajes de chat, no hay problema, pero los memes sí que son los transmisores de errores ortográficos. Este I también debe llevar tilde. Y aquí tenemos un ejemplo de artículo enclítico. Ah, no, pronombre enclítico. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pronombre enclítico? Sí. Los. Los. Si fuera las Biblias, ¿cómo cambiaría el artículo enclítico? Las. No, pero ¿cómo lo cambias? Usándolas, ¿no? Usándolas. Si fuera, Usándolas. ¿cómo cambia? Ujú. El libro. Las Biblias se respetan usándolas, no Ya está correcto. dejándolas. Ahora, si yo dijera el libro se respeta, Usándolo. correcto. La Biblia, usándola. Sobre todo las personas que no tienen como lengua materna el castellano cometen estos errores, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene lengua materna el inglés, el aymara, el quechua, el francés. Y los pronombres demostrativos tienen que reemplazar necesariamente. Antes llevaban tilde, pero ya vamos a explicar por qué no llevan tilde. Vamos a poner ejemplos. Tienen que reemplazar para que sean pronombres. El neutro sí, esto, eso y aquello siempre van a ser pronombres, pero estos pueden ser adjetivos.
¿no? Denominamos palabras antónimas a aquellas. Aquellas estás reemplazando a palabras. Por lo tanto, aquellas es un pronombre demostrativo. Aquellas casas. Aquellas es un adjetivo demostrativo porque está modificando a casas. Este es un pronombre porque está reemplazando a plan. Si yo pusiera planes, ¿cómo cambia este pronombre? Estos. Sí. Eso es lo que tienen que... ¿Quiénes ya tienen el texto en sus casas? ¿La mayoría? Creo que sí. Lo Sí, ideal yo es- también. Sí, yo lo tengo. Ya, lo ideal es que ya lo vayan practicando, ¿ya? Este aquel, por Disculpe. ejemplo, ¿qué categoría gramatical es este aquel? Mm, ¿Está modificando o está reemplazando? Pronombre. Pronombre. ¿A qué está reemplazando? ¿Cuál es su antecedente? Al hombre. Hombre. Si yo dijera no hay mujer, ¿cómo cambia? aquella. Aquella. Si dijera no hay mujeres, Aquellas. Aquellas. aquellas, correcto. Ya, aquí, a ver. Este los, ¿a qué está reemplazando? Barcos. Ay, Dios, no se me ha ido adelante. Ya. Ya, correcto, ¿no? A barcos, ¿no? El problema es que aquí no puedo ver porque esta parte no me deja ver. Ya, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, que rodea a los barcos. Este lo está reemplazando a barcos. Si fuera las barcazas, cambia a las. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Estos son los relativos. Este que puede ser conjunción, pero si se reemplaza por el cual, los cuales, es pronombre. Pronombre relativo. ¿Quiénes son todos los pronombres? Son los relativos, ¿no? No quiero avanzar esto. Algo está fallando aquí. Ay, Dios mío. Algo pasó. Ay. Microsoft no responde, dice. ¿Ya, alguna duda hasta aquí? Va a presentar, Lice. ¿Cómo? Ah, esa persona. Vuelvo a presentar nomás. Ya, pero estoy esperando, pues dando vueltas. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no queda? Listen, tengo una curiosidad referente al pronombre de vosotros. Nosotros tendríamos que seguir utilizando ese pronombre porque no es de nuestro castellano en sí, ¿verdad? Exacto. El eje antes del castellano estaba en España. Era el centro donde nos gobernaban. Pero ahora el eje está en Latinoamérica, ¿no? O en América del Sur, y en los países de América que hablan el castellano. Ese es el eje. Pero de todas maneras, el vosotros, el os, se
utiliza más en ocasiones especiales, ¿no? Un acto diplomático, por ejemplo, ¿no? Una hora cívica, para hacerlo más formal, digamos. ¿Qué pasó? Sí. Aquí estamos ya. Ya, ahora, los argentinos han hecho respetar pues su idioma, ¿no? Allá ya se ha aceptado oficialmente el voceo, el vos. Es correcto decir vos tenés, por ejemplo, ¿no? Vos vivís en Bolivia. Van a ver los textos de educación secundaria, primaria, se respeta la variedad dialectal del argentino, ¿no? Pero de todas maneras, la lengua es ya más democrática. Antes venía la norma de arriba hacia abajo. Ahora va de abajo hacia arriba. Es decir, se recoge de la base y se hacen los cambios. En cambio, antes eran unos cuantos capos que decían, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es malo, esto es bueno. Y ahora eso ya no ocurre. Y aquí, por ejemplo, la cual, ¿no? La cual es un pronombre relativo. Las cuales, igual. Ay, ¿qué ha pasado con mi Power? Otra vuelta se ha colgado. ¿Y alguna otra preguntita más? Porque ya vamos a finalizar. Ya, por ejemplo, aquí que es un pronombre relativo. ¿Cómo reconoces que es pronombre relativo? El día el cual naciste. Y tu segundo día más importante es el día que te diste cuenta por qué. ¿No? Qué y otro qué son pronombres relativos. Este sería un pronombre interrogativo. Pronombre relativo interrogativo. ¿Por qué no quiere cargar? Dios mío. Si yo digo, por ejemplo, el gobierno dijo que vacunarán a toda la población. Ese que es pronombre, no es pronombre, es conjunción, porque no puedes reemplazar, ¿no? El gobierno dijo el cual, por los cuales habrá vacunación, no hay. Entonces, esa es la forma de reconocer. ¿Y algún otro comentario más? Porque ya estamos finalizando Mañana vamos a ver el verbo y algo de sintaxis. Allá estamos en el verbo. Creo que nos agotamos en una hora de... entonces pasamos a la parte de las preguntas, por favor. Sobre lo avanzado, preguntas. Disculpe, vamos a hacer los ejercicios, vamos a llenar de este libro que dice nociones gramaticales básicas en función de la expresión escrita. Exacto. Ya. Hasta pronombre vamos a llenar. No, tienes que llenar todo. O sea, en este caso es autoaprendizaje, ¿no? Ahora, si has llenado todo, muchísimo mejor. Y si tienes algunas dudas, pero sí, también puedes seguir el ritmo de lo que estamos haciendo. Ya. Ya, está bien, gracias. En este caso es lo que llamamos automotivación, ¿no? No necesitas un docente que te voy a calificar o voy a avisar a tu papá que no has hecho tu tarea, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, cada uno ya tiene que ver que necesita manejar bien el lenguaje, necesita conocer, y la nota, si es que lo hubiera, tendría que ser algo complementario, secundario, adicional, que viene por añadidura. Lo importante siempre es la motivación interna, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, tal vez era también preguntar la profesión, son estudiantes, profesores, comunicadores sociales,
correctores de estilo, traductores. Uno tiene necesidad, ¿no? Porque uno también puede vivir del lenguaje. Hoy ya se están inventando, ¿no? o se están creando nuevos empleos en relación al lenguaje, ¿no? No me acuerdo, hay un nombre en inglés, que son los creadores de contenidos. Están muy cotizados esos, ¿no? Es decir, tienes que llenar contenidos en un sitio web para que ese sitio se siga manteniendo actualizado. De todas maneras, creo que, por ejemplo, como corrector de estilo es una posibilidad más de trabajo y lo haces en el momento que tú quieres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y alguna duda más? ¿Algún comentario? Licenciado, una consulta. ¿En qué casos debemos utilizar el por lo cual? He escuchado mucho eso y no sé si es correcto. Ya, eso por favor lo vamos a ver en la parte de la tildación. Por el cual, por la cual. Bueno, ahí habría que ver su antecedente, ¿no? Por la cual, si es la cual, se supone que está reemplazando a un sustantivo femenino. Esta es la razón por la cual. Este es el motivo por el cual. Pero si tuvieras la oración en un contexto, me la presentes en un contexto, tal vez podemos comentar un poquito más. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? La voy a anotar para... Justamente he escuchado en algún momento decir, por lo cual me atrevo a decirles, ese por lo cual existe, está bien utilizado, porque en el ejemplo que hace un momento mencionó, nos hablaba de la cual, el cual, pero lo cual, eso existe, eso está bien. Tendría que ser su antecedente tendría que ser un pronombre, un sustantivo neutro. ¿Existe el sustantivo neutro? No, ¿no? De entrada estaría incorrecto, pero por favor te lo voy a verificar para mañana, ¿ya? Está bien, muchas gracias. Porque dice por el cual, claramente su antecedente es un sustantivo masculino. Si dices por la cual, su antecedente es un sustantivo femenino. Pero por lo cual, a no ser que esté sustituyendo a un sustantivo, a un adjetivo sustantivado, ¿no? Lo bueno, por lo cual te premiaron, puede ser en ese caso correcto. Porque lo bueno es un artículo, un sustantivo, un adjetivo sustantivado neutro, por la presencia de lo. Lo bueno, por lo cual te premio. Sí, creo que ese podría ser el razonamiento. En este caso siempre hay que ver la concordancia, ¿no? El cual está reemplazando siempre a un sustantivo masculino, singular, la cual un sustantivo femenino singular. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que relacionar. En este caso creo que sí podría ser aceptable el lo cual, pero siempre que concuerde con su antecedente. Si es un adjetivo sustantivado neutro. Porque un sustantivo neutro no conozco. Adjetivos sustantivados neutros sí. Lo bueno, lo cortés, lo chistoso. ¿Alguna otra duda más? Bueno, la sesión de hoy ha terminado. Podemos ir en la paz que da el haber aprendido algo. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Disculpe, licenciado, todas las noches de 8 a 9 vamos a pasar las clases. Lunes, martes y jueves y viernes, por favor.
aunque estaba por pedirles pasar solamente lunes y jueves, porque a veces esfuerzo mucho mi voz, como estoy saliendo de un problema de garganta, pero creo que va a ser posible nomás pasar mañana. Entonces, Está mantendremos bien. los lunes, martes, o si quieren también ustedes para que practiquen, podemos hacer 2 veces a la semana, ¿no? Lunes y miércoles puede ser. O mantenemos, por ahora mantenemos y tal vez si quieren cambiar de esa manera, pueden hablar con el licenciado Román, ¿no? Lo ideal es Está que, bien. dije a Román siempre, que lo tengan siempre el texto antes, para que ya... Licen, disculpe, del texto, los que vivimos en otro lugar, como decir Potosí, ¿cómo nos pueden enviar el texto? Le van a enviar por encomienda, hablen con el... en anteriores talleres ya hicimos lo mismo, se mandó por encomienda. Así que habla por favor con él y coordinen para que te mande por una flota. Es lo más viable, digamos. Licenciado, una Está bien, consulta. Licen, Buenas gracias. noches. ¿Será que las clases que ahora estamos llevando nos puedan pasar? Porque se están grabando, ¿verdad? Sí, se graba, se pasa, les va a pasar. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Gracias, Hasta mañana. licenciado. Hasta mañana. Gracias. hasta Mañana, mañana. compañeros. Mañana, licenciado. Hasta Hasta mañana. mañana, compañeros. Chao.